Hola chicos, buenos días. Vamos a trabajar hoy esta clase de manera virtual. Eh, Vamos a empezar para observando las figuras 2.9 y 2.10 de su libro. Fíjate qué interesante. Tienes una caricatura que dice que es alusiva al imperialismo en el siglo XIX. Tenemos aquí un chino, un ruso, un francés, un japonés, y esta señora con un cuchillo representa a Estados Unidos. Pero si te das cuenta, es como si fuera una pizza o un pastel, y entre estos países se están dividiendo lo que es China, ¿sí? Este, y un chino atrás diciendo, no, por favor, no dividan mi país. Aquí tenemos otra caricatura en donde está un ruso, un británico o de Inglaterra y un alemán, y entre todos están viendo a ver quién agarra más partes del mundo para sí. ¿Sí se dan cuenta? Eso es el imperialismo del cual vamos a estar tratando. Este es el tema, desarrollo del imperialismo en el siglo XIX. Es como los países o las potencias del mundo se querían dividir el resto del mundo entre ellos. En este tema vamos a conocer algunas de las causas que propiciaron la expansión del imperialismo en el mundo. Fíjate bien, si observamos estas imágenes que viste con detalle y vemos a lo que se refiere a eso, a quererse repartir el mundo entre unos poquitos. Eso era el imperialismo. En 1876, Leopoldo II, conocido como el Rey Negociante de Bélgica, fundó la Asociación Internacional Africana, con la que inició la era del imperialismo moderno. ¿Qué es el imperialismo? Es una forma de organización política, socioeconómica y cultural basada en el dominio de un país sobre otro. A finales del siglo XIX, con el imperialismo se expandió el capital industrial y financiero para controlar zonas de materias primas y mercados internacionales. Otra vez, el imperialismo era esa organización en donde los países que eran potencias mundiales como Rusia, Inglaterra, Francia, se dividían el mundo entero entre sus manos. Vamos a ver en este cuadro 2.2 los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales que causaron el imperialismo. En cuestiones de economía fue la búsqueda de mercados para naciones industrializadas, es decir, buscaban nuevos países en donde pudieran comercializar. También buscaban nuevas fuentes de materias primas. Por ejemplo, de la India traían las especies, de aquí de América llevaban el cacao, el azúcar, esos eran materias primas con las cuales también se comercializaba. También otro aspecto económico fue la inversión en el exterior por motivos tanto nacionalistas como lucrativos, es decir, querían invertir en otros países con el fin de poder ganar más. También los motivos políticos fueron las rivalidades entre las grandes potencias. A ver, ¿quién era más fuerte, Rusia o Gran Bretaña? Gran Bretaña o incluso Estados Unidos. También la necesidad de las potencias de reforzar posiciones y prestigios. Yo soy más importante de tú, yo tengo más colonias que tú, yo tengo más países que tú. Y sociales y culturales, porque también se hicieron misioneros, o sea, viajes misioneros religiosos. En esa época fue cuando muchos misioneros salieron de Inglaterra a Asia, a África, como Adoniram Hudson, como David Livingstone. Fueron misioneros que fueron enviados de Inglaterra a otros países con ese motivo. Eso también fue parte del expansionismo, ¿verdad? Y también se hicieron viajes de exploración y también hubo primeros colonizadores, países que llegaron a otros países que nunca se habían colonizado. El imperio alemán, el imperio austro-húngaro, Bélgica y Italia, entre otros, rivalizaron con Francia y Reino Unido por el reparto de los territorios de África. Para resolver la división de África, las potencias imperialísticas convocadas por el canciller del imperio alemán, Otto von Bismarck, hay que anotar bien eso, Otto von Bismarck, se reunieron y definieron las fronteras de sus posesiones, es decir, se dividieron el país, el mundo entero, perdón, entre ellos. Qué increíble, ¿no? Este acontecimiento recibe el nombre de Conferencia de Berlín.
y Berlín, perdón, y fue efectuada en Berlín, que era la en esa época. Y aquí puedes ver a los gobernantes europeos repartiéndose África como si fuera África un pastel. A ti te va a tocar te va a tocar Madagascar, perdón, a ti te va a tocar Marruecos, a ti te va a tocar Nigeria, y de esa manera se dividían el mundo, bueno, el continente africano. En cuanto al imperialismo europeo en Asia, es importante recordar que anteriormente el comercio entre Europa, China y Japón se llevaba a cabo en caravanas. Posteriormente, cuando se abrieron rutas marítimas al lejano oriente, los portugueses, holandeses e ingleses establecieron relaciones comerciales con Asia. Los ingleses concentraron sus comercios en la Compañía Británica de las Indias Orientales, es decir, en la India, cuyos clientes asiáticos eran los comerciantes chinos, el Asia y el Asia sudoriental, y cambiaban sus mercancías por las de Europa. Acerca de China había un dicho que Napoleón decía: es un gigante dormido, dejémosle dormir porque cuando despierte sacudirá al mundo. Y eso es lo que vemos ahorita. China actualmente es una potencia mundial. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver las etapas del imperialismo europeo en el lejano oriente. Fíjate bien, de 1839 a 1842, después de la Guerra del Opio, podemos ver qué fue lo que sucedió después en 1880 y cuáles fueron las consecuencias de ese imperialismo años posteriores. Ahora, en el suroeste asiático, los franceses controlaban los actuales territorios de Vietnam, como Laos y Camboya, creando la colonia de Indochina francesa. El Reino Unido consolidó su poder en la India, ¿verdad? Y el estado de Siam se dejó independientemente para separar los territorios ingleses y la Indochina francesa. De esta manera, los territorios de los imperios europeos se acrecentaron de manera acelerada. ¿Qué es lo que vamos a hacer de trabajo para hoy? Bueno, quiero que consigas en la papelería o imprimas un mapa mundi. Esto es un mapa mundi, un mapa del mundo completo. Y lo que vamos a hacer es colorear como está aquí, los colores que te marca el mapa. Por ejemplo, el Imperio Ruso de color amarillo, de color azulito, todo lo que pertenecía a Estados Unidos, de color naranja lo que pertenecía a Alemania, si te das cuenta, es esto, y así cada uno de los países que se pertenecía a cada cual. Ahora, hay países independientes, todo lo que ves de gris, incluso México y todo esto, ya eran países independientes, pero si te das cuenta, todo lo que está coloreado se lo dividían entre Inglaterra, las colonias danesas, holandesas, Bélgica, Alemania, Rusia, Portugal, España, Francia, Italia y Estados Unidos. Estos pocos países se dividían el mundo entero. Así que me interesa que lo colorees para que sepas qué países eran los que se dividieron el mundo completo entre unos poquitos. Solamente estos que están de gris eran países independientes que nadie los tocaba. Ahora, contestamos en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué país tuvo la mayor cantidad de posesiones coloniales de acuerdo al dibujo? ¿Y en qué continente hubo mayor presencia del poderío europeo? Fíjate, ¿qué país tuvo mayor cantidad de posesiones coloniales? Es decir, ¿cuál es el que ves que está más coloreado? Si te das cuenta, son las británicas, es decir, Inglaterra. Esta pequeña islita se apropió de todos estos países, de todo lo que ves de rosa, de todo lo que ves de rosa acá, de todo lo que ves de rosa acá. Todo esto era de Inglaterra. También, ¿en qué continente hubo mayor potencia de poderío europeo? Pues aquí te puedes dar cuenta, África, ¿verdad? Y vamos a leer el siguiente escrito de Cecil Rhodes, que era un empresario político británico, y vamos a contestar por qué piensan que los europeos pudieron intervenir tanto en África. ¿Y qué opinas de la postura de Cecil Rhodes? ¿Qué políticos hoy piensan de la misma manera? Vamos a ver qué dice. Nosotros los políticos coloniales debemos posesionarnos de nuevos territorios. A ellos enviaremos el exceso de la población y en ellos encontraremos nuevos mercados para los productos de nuestras fábricas y de nuestras minas. El imperialismo, lo he dicho siempre, es una cuestión de estómagos.
¿Por qué crees que los europeos pudieron intervenir tanto en África? Pues porque se dividieron casi todo el país entre ellos solamente. Si te das cuenta, la mayoría de los países africanos hablan las lenguas de los países que los ocuparon. Ujú, interesante. Y también, ¿qué opinas sobre los SEALs? Que a los países que colonizaban iban a mandar al exceso de población. ¿Y qué opinas de lo que piensa la gente hoy en día? ¿Siguen pensando igual o ya piensan diferente? Bueno, eso es el trabajo para esta semana. Que Dios les bendiga.